durante esta clase. Son 5 vías metabólicas las que vamos a estudiar de manera general para que ustedes entiendan en qué consiste. Este es el eslabón final de esa respiración celular que ustedes ya estudiaron, es decir, que a través de estas reacciones se permite la generación de la mayor parte de energía que se produce en este proceso de respiración celular. Entonces, vamos a estudiar primero la ruta de acople, que nos permite que el piruvato, que viene de la glucólisis, logre incorporarse al ciclo de Krebs en forma de acetil-CoA. Esa es la primera ruta que vamos a estudiar. Entonces le permite a los carbohidratos, esta ruta de acople, poder de alguna manera terminar de oxidarse. Recuérdense que la glucólisis era nada más una oxidación parcial que ocurre en el citosol. Entonces el piruvato ahora va a ingresar a la mitocondria para terminar de oxidarse y generar energía a partir de estos combustibles universales que son los carbohidratos. Entonces la primera ruta es la ruta de acople. Otra de las rutas que estudiaremos es la beta-oxidación. La beta-oxidación es la degradación de los ácidos grasos para obtener energía, y los ácidos grasos pues también al realizar la beta-oxidación pues producen acetilcoenzima A, que es ese metabolito donde convergen el catabolismo de los combustibles. Una vez ya está listo el acetil-CoA, pues ya se puede iniciar el ciclo de Krebs, que es otra vía que nos ayudará a la formación de energía y a terminar de oxidar los combustibles. Estas tres, ¿qué fue? Bien, esas tres rutas, la ruta de acople, la beta-oxidación y el ciclo de Krebs, se llevan a cabo en la matriz de la mitocondria. Luego vamos a estudiar el eslabón final donde se produce ya la energía, que es el objetivo del metabolismo, si ustedes lo recuerdan, y esas últimas dos rutas ocurren en la membrana mitocondrial interna. Acá pueden ver cómo están esos E, que significan electrones, participando en esa cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones que nos va a permitir la fosforilación oxidativa, que es esa última ruta donde se produce la mayor parte del ATP que la célula necesita para trabajar. Entonces son 5 rutas las que vamos a estudiar en esta clase. Ruta de acople, beta-oxidación, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones mitocondrial y fosforilación oxidativa. Eso va a consistir esta clase. Esta clase tiene teoría. La teoría no me voy a detener en explicárselas, esa ustedes la pueden leer. Me voy a centrar en explicarles los esquemas que van a ir apareciendo para que ustedes puedan entenderlos y entender los procesos. Muy bien. Como introducción, solo recuerden que la mitocondria está formada por una membrana mitocondrial externa, que es la que recubre el organelo, que es muy permeable gracias a la presencia de la porina. Luego tenemos la membrana mitocondrial interna, que forma crestas, que forman estas invaginaciones y que tiene una permeabilidad muy selectiva, es decir, no deja entrar cualquier cosa. Gracias a esta membrana mitocondrial interna es que podemos obtener la energía, pues ahí está la maquinaria que la célula necesita para la producción del ATP, que es esa energía que la célula va a utilizar. Entonces ahí tenemos la membrana externa, la membrana interna formando las crestas. Luego tenemos el espacio intermembranal. En ese espacio intermembranal pues, se genera un gradiente de protones que nos impulsa la formación del ATP. Por eso reviste de una gran importancia. Luego está la matriz mitocondrial, que contiene una gran concentración de enzimas para que se lleven a cabo las rutas que son la ruta de acople, la primera que habíamos hablado, la beta-oxidación de los ácidos grasos y el ciclo de Krebs. Bien, entonces, en general, de eso se trata esta clase. Vamos a iniciar con la primera de las rutas que nos corresponde estudiar, y es la ruta de acople. La ruta de acople se le llama también oxidación del piruvato.
Si se recuerdan, la glucólisis era la oxidación parcial de la glucosa que produce piruvato. Eso ocurre en el citosol, pero la glucosa tiene que terminar de oxidarse. Entonces, ese piruvato, que surgió de la oxidación parcial de la glucosa, como primer punto, debe ingresar a la mitocondria. ¿Para qué? Para poder generar a partir de piruvato acetilcoenzima A. Es ese metabolito intermediario que se requiere para terminar la oxidación en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿en qué consiste la ruta de acople? La ruta de acople consiste en la oxidación del piruvato a acetilcoenzima A. Es este paso que ustedes ven acá. Y en el proceso se genera NADH más H, que es una coenzima reducida, y CO2. Entonces, eso es, en pocas palabras, la ruta de acople. Hoy vamos a conocer cómo se lleva a cabo ese paso de piruvato a acetil-CoA. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es cómo hace el piruvato para entrar desde el citosol al interior de la mitocondria. Y eso es lo que vamos ahorita a conocer. El piruvato fue producido en el citosol, no tiene problema para atravesar la membrana mitocondrial externa, ya que esta es muy permeable, pero para ingresar a través de la membrana mitocondrial interna requiere de una proteína transportadora, requiere de un simporte de piruvato protón. Es decir, que el piruvato entra a través de un transporte facilitado donde el protón genera un gradiente que entra a favor de su gradiente de concentración para que el piruvato pueda ingresar. Entonces, el piruvato aprovecha esa energía del protón para ingresar a la mitocondria. Entonces, ¿cómo entra el piruvato? Entra a través de un simporte piruvato-protón. El protón le da esa energía al piruvato para poder atravesar la membrana mitocondrial interna a través de ese transportador. Una vez ya en el interior, el piruvato está listo para ingresar a la ruta de acople. Entonces, entra a través de un simporte piruvato-protón. Bien, ahí lo pueden ver señaladito para que ustedes lo tengan en cuenta, que eso es lo primero que se necesita para la ruta de acople. El piruvato entre del citosol a la matriz mitocondrial. Bien, recuérdense que todas estas rutas requieren de consumo de oxígeno, es decir, que todas las rutas que vamos a hablar en esta clase son aeróbicas, requieren de oxígeno para poder funcionar. Eso que no se les olvide. Muy bien. Entonces aquí tenemos a la ruta de acople. Para que la ruta de acople se dé, requerimos de una enzima, que es esta que ustedes tienen aquí representada en 3 colores. Es un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa tiene 3 elementos llamados E1, simbolizado en cafecito, E2 en gris y E3 en rosa. Entonces, esta es la enzima encargada de la ruta de acople. ¿Y qué es lo que sucede en la ruta de acople? Mira, aquí está el piruvato, que ya ingresó a la mitocondria por el simporte del piruvato protón. Ya está listo y lo primero que ocurre es que a través del primer componente de la enzima llamada E1, que es el propio componente piruvato deshidrogenasa, el piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos, va a perder uno de sus carbonos y va sufriendo una descarboxilación. Entonces se libera una molécula de CO2. Esa es la primerita reacción de la ruta de acople, una reacción de descarboxilación, donde el piruvato pierde un carbono y se convierte en un acetilo, es decir, en un compuesto de 2 carbonos. El componente E1, para hacer ese trabajo, requiere de un grupo prostético, requiere de un cofactor que le ayude. En este caso es el TP, que es el TPP, es tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato es un compuesto o es la forma activa que proviene de la vitamina B1. Entonces, la vitamina B1 está favoreciéndonos la descarboxilación del piruvato. Ese TPP
o tiamina pirofosfato, que proviene de la vitamina B1, permite la descarboxilación y agarra al acetilo, que es lo que quedó después de que el piruvato se descarboxiló. Ese acetilo ahora, ya que el componente E1 ya hizo su trabajo, que fue descarboxilar al piruvato, ahora viene el complejo, la parte E2, el complejo piruvato deshidrogenasa, que va a tomar ese acetilo, que ahorita está en E1, a través de un compuesto llamado lipoamida, lipoato. Lo pueden encontrar de las dos maneras en la bibliografía y se refiere al mismo compuesto. Es un compuesto lipídico que se une a las proteínas de este componente enzimático a través de un residuo de lisina, por eso dice aquí lis, y se encuentra en estado oxidado al inicio de la reacción. Aquí pueden ver como la lipoamida o lipoato no tiene hidrógenos, está oxidada. Estos azufres de la lipoamida se encuentran en estado oxidados, ningún hidrógeno. Pero luego viene la segunda reacción de este complejo y este se toma al acetilo, entonces la lipoamida empieza a reducirse. Aquí está la lipoamida que ha captado un hidrógeno y aquí está el acetilo unido al otro brazo de la lipoamida. Aquí pueden ver que el acetilo se va a unir en este paso con una molécula de coenzima A. Entonces aquí tienen el acetilo, aquí está la coenzima A ingresando al sistema para formar uno de los productos que es el acetil coenzima A. Entonces ya cumplimos el objetivo de transformar el piruvato a acetil coenzima A. Esta reacción donde se ingresa la coenzima A y el acetilo se une a ella se llama transtioesterificación. Transtioesterificación, que es la reacción a través de la cual se forma el acetil coenzima A que continuará oxidándose en el ciclo de Krebs. Bien, al final de este proceso, en la parte 2 de piruvato deshidrogenasa, queda la lipoamida en estado reducido después de haber realizado esta reacción de transtioesterificación. Queda reducida la lipoamida y para que pueda continuar trabajando la piruvato deshidrogenasa con una nueva molécula de piruvato, se necesita que la lipoamida esté oxidada. Entonces, el componente E3 va a entrar en acción. ¿Y cuál es el objetivo del componente E3? Es reducir nuevamente esta lipoamida que está reducida, la va a oxidar. La va a oxidar para que quede de nuevo en este estado inicial para que continúe el ciclo. Para eso se requiere de FAD, que es un grupo prostético que ustedes ya conocen, que es la flavina, adenina y nucleótido. Esos hidrógenos que están en la lipoamida los captará el FAD para formar FADH2. Entonces ahí se da esa reacción de reducción del FAD y de oxidación de la lipoamida. Y finalmente, estos electrones, estos hidrógenos que tiene el FADH2, le van a ser conferidos al NAD, formando NADH más H. Y ahí termina la ruta de acople. Entonces, si se fijan, ¿cuáles fueron los productos? Los productos de la ruta de acople fueron el acetilcoenzima A, que se formó a través de E2, el CO2, que se formó a través de E1, y el NADH más H, que es una coenzima reducida que posteriormente irá a entregar estos hidrógenos que porta a la cadena transportadora de electrones. Entonces, esta molécula nos proveerá de energía más adelante. Entonces, ahí pueden ver cuáles fueron los requerimientos. Se requieren 7 requerimientos para que esto funcione. Lo primero, que ya habíamos hablado, que no lo contamos porque ya lo damos por sentado, es que haya oxígeno. Luego, necesitamos, número 1, que haya piruvato, que ya haya ingresado a la matriz mitocondrial. Necesitamos el complejo piruvato deshidrogenasa, número 2, activo. Número 3, tiamina pirofosfato. Requerimiento número 4, lipoamida en estado oxidado. Lipoamida en estado oxidado. Se requiere, número 5,
la coenzima A que va a ingresar para formar el acetilo. Se requiere también, número 6, el FAD en estado oxidado para oxidar a la lipoamida. Y finalmente, número 7, se requiere NAD para que se forme esta coenzima que se está oxidando. Entonces, hay una reacción con 7 requerimientos, aquí está resumido, FAD6 y el complejo piruvato deshidrogenasa 7, son de la acetil-CoA que se acompaña de la formación de CO2 y NADH más H. Entonces, esta es la primera de las reacciones donde los carbohidratos terminan de oxidarse para poder ingresar al ciclo de Krebs y obtener la energía finalmente de ellos. Bien. Ahora continuamos, aquí están las 3 reacciones que ya les había dicho, no me voy a detener en esto para pasar a la siguiente ruta, que es la beta-oxidación. Entonces ya vamos, son 5 rutas, acuérdense, acabamos de ver la ruta de acople. ¿Hay alguna duda respecto a la ruta de acople? ¿Han entendido? ¿Algo les quedó en el aire? ¿No? Pero, no sé si lo mencionó, pero ¿dónde se necesita coenzima A? Pero ¿cómo entra? Ya está ahí. Sí, ahí está, justamente, ya está en la mitocondria, ya está lista en la matriz mitocondrial para actuar dentro de esta reacción. Acá la pueden ver que ingresa para unirse con el acetilo y formar acetil-CoA. O sea que la coenzima A está en el medio de la matriz mitocondrial. La coenzima A ya está presente ahí. Ok, gracias. Muy bien. Yo tengo otra duda. Bien, habló Fabiana y habló Erika. Erika primero, luego Fabiana. Yo no entendí muy bien de dónde salió el FADH y después el NADH. Muy bien. El FAD, es un componente de la enzima, es un grupo prostético que pertenece ya a la estructura de la enzima, pertenece a la piruvato deshidrogenasa. Y el NADH simplemente es una coenzima que va a colaborar recibiendo estos electrones, pero ella directamente solo es para poder aprovechar esa energía contenida en esos hidrógenos. El FAD forma parte del componente E3 de la enzima. El NADH, por ser una coenzima, recuérdense que las coenzimas tienen una unión leve, una unión débil, no covalente, entonces se desprende y va a ir a entregar esos electrones para aprovechar la energía que hay en ellos. Entonces, no sé si le respondí la pregunta. Entonces, el NAD colabora ahí con la enzima, pero es una coenzima y puede desprenderse. El FAD está adherido a su estructura. Gracias. Fabiana. Yo solo quería saber cuál fue, es que no escuché muy bien, el primer producto de la E1. De E1, el primer producto es el CO2. Hay una descarboxilación, se le quita este carbono al piruvato y E1 lo elimina en forma de una molécula de CO2 a través de la ayuda de TPP, que es el cofactor en ese caso. Gracias. Muy bien. Entonces continuamos, si no hay más preguntas, con la beta-oxidación. Sí, cómo no, dígame. Aida, me parece que escuché la voz. No me quedó muy claro cuál es la función de la lipoamida. La segunda parte. Muy bien. La lipoamida tiene como función tomar al acetilo, que ya se formó en la primera reacción. Aquí lo puede ver añadido, mire, ve, a la estructura. Entonces, su función es tomar al acetilo, cortarlo y unirlo con la coenzima A para que se forme el acetil-coenzima A. Entonces, la lipoamida toma o lleva al acetilo para que se una con la coenzima A y formar acetilcoenzima A por esa reacción que les dije de transesterificación. Ok, gracias. Muy bien. Si hay otra pregunta, díganme. ¿No? Bien, continuamos. Si al final se les ocurre algo más, me pueden preguntar al final si queda tiempo, si no al correo, con mucho gusto yo les leo las preguntas. Ruta número 2. La primera era para carbohidratos, pues parte del piruvato. Esta es para los ácidos grasos y se llama beta-oxidación. ¿En qué consiste? Consiste en transformar los ácidos grasos, degradar los ácidos grasos hasta acetilcoenzima A, produciendo coenzimas reducidas que nos van a dar energía también a partir de esos ácidos grasos.
Bien, recuérdense de que aquí en la mitocondria se van a oxidar ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Existen unos ácidos grasos de cadena muy larga y eso ya estudiamos dónde se lleva a cabo esa beta oxidación. Vamos a preguntarle quién está aquí a la par mía. Alison Campos está a la par mía. ¿Se recuerda dónde se lleva a cabo esa beta oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga? ¿No? Le preguntamos al siguiente que está aquí en la lista. Zúñiga, Daniela. ¿Se recuerda usted dónde ocurre? Esa beta oxidación, pero de ácidos grasos de cadena muy larga que ya estudiamos. En el peroxisoma. Muy bien, Daniela, exacto. Entonces, la oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga ocurre en el peroxisoma y tiene otro proceso. Hoy vamos a estudiar la beta oxidación específicamente mitocondrial para ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Bien, necesitamos primero al ácido graso y eso es lo primero que vamos a ver en esta imagen. Bien, la principal reserva de grasa de nuestro organismo donde se encuentran almacenados los ácidos grasos es el tejido adiposo, que ustedes lo pueden ver aquí representado con sus adipocitos. Entonces ahí están los triacilglicéridos conteniendo esos ácidos grasos, pues va a ocurrir un proceso llamado lipólisis que ustedes ya conocen y se van a liberar los ácidos grasos si nosotros necesitamos energía. Si la célula necesita energía, va a echar mano de esa reserva y los ácidos grasos van a viajar a través del torrente sanguíneo. Los ácidos grasos no pueden viajar solos por su característica lipídica, hidrofóbica. Necesitan de un transportador que en este caso es la albúmina. Los ácidos grasos viajan asociados a la proteína albúmina a través de la circulación y llegan hasta el tejido que está necesitando energía. Entonces, en ese caso, pues aquí tenemos dibujado el tejido muscular. Entonces, los ácidos grasos abandonan la albúmina e ingresan a la célula donde son requeridos. En este caso, aquí está representado el tejido muscular, que es uno de los que más utiliza el ATP. Entonces, acá, imagínese, usted está haciendo ejercicio y necesita energía. Se van a movilizar los ácidos grasos y van a llegar hasta la célula que los requiera para oxidarse a través de la beta oxidación. Pero antes de que ocurra la beta oxidación, va a ocurrir al ingresar a la célula un proceso con estos ácidos grasos llamado activación. Entonces, lo primero que tenemos es la activación de los ácidos grasos. ¿Cómo se activa un ácido graso? Aquí pueden ver RCOH, es la representación de un ácido graso. Se va a unir con la coenzima A para activarse. Ese es un proceso que requiere de ATP y de la enzima llamada acil-CoA sintetasa. Entonces, allí en el citosol se van a unir la coenzima A con el ácido graso formando un compuesto llamado acil-CoA. ¿Sí? Y en el proceso se libera AMP y pirofosfato. Entonces, ese es el proceso previo para poder arrancar la beta oxidación. Primero, viajan los ácidos grasos hasta la célula que los requiera, ahí se van a oxidar. Para oxidarse se requiere primero activarse y se activan uniéndose a coenzima A con el requerimiento de ATP. Muy bien, una vez ya formado el acil-CoA, acuérdense que acil-CoA es un ácido graso unido a una molécula de coenzima A, para que no lo confundan con el acetil-CoA que ya hemos estado hablando. Son dos cosas totalmente distintas. El acetil-CoA es una molécula de 2 carbonos que vamos a obtener al final de todo este proceso. El acil-CoA es el que inicia la beta oxidación, el ácido graso activado con coenzima A. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, para poder llevarse a cabo la beta oxidación, como es una ruta que ocurre en la matriz mitocondrial, el ácido graso, simbolizado aquí con FFA, en siglas en inglés, tiene que ingresar a la mitocondria. Y para ingresar a la mitocondria, pues hace una serie de procesos. El primero ya lo hablamos, que es la activación. Aquí pueden ver cómo este ácido graso se une con la coenzima A, con la participación de ATP para formar el acil-CoA, el ácido graso unido a CoA.
Este ácido graso puede atravesar la membrana mitocondrial externa, por su naturaleza lipídica no tiene problemas, atraviesa la membrana mitocondrial externa. Ahora bien, cuando llega al espacio intermembranal, necesita hacer un cambio de acompañante. Ahorita viene acompañado por la coenzima A, pero debe soltar a la coenzima A y agarrar otra molécula llamada carnitina para formar un compuesto llamado acilcarnitina. Y eso lo hace una enzima llamada carnitina, ácido graso transferasa 1. Si el ácido palmítico es el que está siendo trasladado, pues se va a llamar carnitina palmitoil transferasa 1. Lo que hace es quitar la molécula de CoA del ácido graso y unirlo a una molécula de carnitina. Esa molécula de carnitina unida al ácido graso va a producir acilcarnitina. Este cambio se hace con el objetivo de que el ácido graso pueda atravesar la membrana mitocondrial interna, pues en la membrana mitocondrial interna, para poder ingresar, existe una proteína que solo reconoce a esos compuestos que van unidos a carnitina. Por eso es que hace ese cambio. Esa se llama carnitina acilcarnitina translocasa y va a tener la función de ingresar a ese ácido graso unido a carnitina, llamado acilcarnitina, hacia la matriz mitocondrial, ¿sí? A cambio de la salida de una molécula de carnitina. Por eso se llama translocasa, porque hace un transporte antiporte. La acilcarnitina entra, la carnitina sale. Una vez ingresó ya a la matriz mitocondrial, no se puede quedar con carnitina porque la carnitina tiene que regresar al espacio intermembranal donde está ocurriendo esta reacción. Entonces ahí pueden ver cómo esta acilcarnitina va a sufrir otra vez el proceso de unión con la coenzima A. Entonces aquí está otra enzima llamada carnitina ácido graso transferasa 2, donde se va a sustituir nuevamente la carnitina y se le va a poner la coenzima A, porque en forma de acilcoenzima A es como se podrá iniciar la beta oxidación. Y esa carnitina que fue removida irá de regreso a su sitio de origen gracias a esa translocasa que ya les había mencionado. Entonces, este proceso se hace para que el ácido graso esté disponible para la beta oxidación en la matriz mitocondrial. Entonces, hoy sí, ya podemos estudiar en sí el proceso de beta oxidación. Bien, acá tenemos el proceso de beta oxidación. Es un ciclo que consta de 4 reacciones que se repiten en ciclos. Bien, aquí tenemos el ácido graso unido a la coenzima A que va a iniciar el proceso de beta oxidación. Bien, entonces lo primero que va a ocurrir es una reacción de oxidación, donde este ácido graso va a perder 2 moléculas de hidrógeno para que el FAD se convierta en FADH2. La enzima que trabaja en ese caso con el FAD se llama acil-CoA deshidrogenasa, acilcoenzima A deshidrogenasa. Entonces, el primer paso de la beta oxidación es una oxidación donde este ácido graso ahorita ha perdido 2 hidrógenos. De la pérdida de los hidrógenos, que ustedes ven acá, se formó un doble enlace. Y podemos proseguir a la siguiente reacción. La reacción número 2 de este ciclo es una hidratación, donde ingresa una molécula de agua y se incorpora a la molécula de ácido graso que se está degradando, aquí formando este compuesto, que es el beta-hidroxiacilcoenzima A. Luego viene la reacción número 3, es una segunda oxidación. En este caso no se va a formar FADH2, pues la enzima trabaja con NAD. Entonces, este compuesto perderá hidrógenos y formará NADH más H. Bien, en la tercera reacción se forma una coenzima reducida que nos dará energía posteriormente. Y luego la cuarta reacción, que es una tiólisis, catalizado por una tiolasa, donde esa enzima va a ocasionar un corte en el enlace que une al carbono beta con el carbono alfa, pero se llama beta oxidación, para liberar los primeros 2 carbonos del ácido graso que se está degradando.
ahí pueden ver que entra la coenzima A para que se forme como producto de este ciclo un acetilcoenzima A. Entonces, ahí pueden ver que durante las 4 reacciones de la beta oxidación se obtiene como producto un FADH2, que es un grupo prostético reducido, se produce un NADH más H, que es una coenzima reducida, y se produce un acetilcoenzima A. Es decir, que el ácido graso ahorita ha perdido 2 carbonos. Este ciclo se tiene que volver a repetir de la misma manera: oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis, otra vez para liberar otros 2 carbonos. Y así, de 2 en 2, el ácido graso se va a ir degradando hasta quedar completamente degradado. Acá podemos ver, tenemos por supuesto por ejemplo, al ácido palmítico. El ácido palmítico es un ácido graso que tiene 16 átomos de carbono. Durante la beta oxidación se van a empezar a realizar los ciclos y se van a liberar de 2 en 2 los carbonos. Primero se liberan 2 carbonos en forma de acetil-CoA, luego los siguientes 2, y así hasta que se liberan los últimos 2 átomos de carbono. Entonces, cada una de esas rayitas color naranja significa un ciclo de beta oxidación con sus 4 reacciones que ya les expliqué. Entonces, en este caso, los carbonos se van liberando de 2 en 2, se requieren 7 ciclos para degradar un ácido graso de 16 átomos de carbono, ¿sí? Entonces ahí pueden ver cómo de 2 en 2 se van liberando. Se requiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ciclos para liberar 8 acetilcoenzima A. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetilcoenzima A que se van a liberar. Bien, entonces, ¿cuáles son? Aquí les traigo esto para que se recuerden del carbono beta, de la nomenclatura de los ácidos grasos, que sobre ese carbono es que van a ocurrir esos cortes de la tiolasa para ir liberando los carbonos de 2 en 2. Entonces, la oxidación sucede en el carbono beta y por eso se llama beta oxidación. ¿Cuáles son los productos? En el caso de que hemos ocupado como referencia al ácido palmítico, van a ser 8 acetilcoenzima A. Como tiene 16 átomos de carbono y se liberan de 2 en 2, pues nos va a dar resultado 8 acetilcoenzima A. ¿Y cuántas coenzimas reducidas? El número de ciclos que se ha hecho. Ya les dije que fueron 7 ciclos de beta oxidación. En cada ciclo se produce una coenzima y un grupo prostético reducidos. Entonces tenemos al final 7 NADH y 7 FADH2. Esos son los resultados finales de la beta oxidación. Es decir, para el número de acetil-CoA va a ser exactamente la mitad del número de carbonos que tenga el ácido graso. Si es un carbono, por ejemplo, si es un ácido graso de 12 átomos de carbono, entonces vamos a obtener justo la mitad. Si son 12 átomos, vamos a obtener 6 acetilcoenzima A. Si es un ácido graso de 18 carbonos, la mitad de 18 es 9, obtendremos 9 acetilcoenzima A. Ahora, con las coenzimas reducidas, vamos a tener la mitad menos 1. ¿Sí? Si tenía 16 carbonos, la mitad es 8, menos 1. Eso nos da la cantidad de coenzimas y cofactores reducidos que vamos a obtener. Bien. Entonces, no sé si entendieron, acá la reacción global, acá están los requerimientos: el ácido graso, el FAD, el NAD, la coenzima A, agua para la reacción de hidratación. Esos son los requerimientos. Y aquí están los productos que ya les había dicho: para el ácido palmítico, 7 NADH más H, 7 FADH2 y 8 acetil-CoA. Bien. Entonces, ahí termina la beta oxidación de manera general. Todos estos procesos los vamos a estudiar con detenimiento en bioquímica. Aquí solo estamos viendo, pues, la parte general para que ustedes conozcan en qué consiste cada uno de estas vías metabólicas. ¿Alguna pregunta con la beta oxidación? Para si no, pasamos ya a la tercera vía. Bien, pasamos a la tercera vía, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una de las
vías, toda esta teoría la leen, bien, que consiste en degradar los carbonos del acetilo, oxidar los carbonos que posee el acetilo posee 2 carbonos, se van a oxidar y se va a liberar en forma de CO2, es decir, que aquí los combustibles que aportaron carbonos para formar acetilo liberarán esos átomos de carbono en forma de 2 moléculas de CO2. Entonces, uno de los objetivos del ciclo de Krebs es producir ese CO2 para oxidar esos carbonos de los combustibles. Este es el objetivo número 1. Objetivo número 2. Tenemos formar coenzimas reducidas. En este caso se forma NADH, 3 moléculas, y un FADH2. Todas estas coenzimas y grupos prostéticos reducidos nos van a colaborar en la cadena transportadora de electrones para luego generar energía. Bien, tercer objetivo, formar una molécula de energía. En el ciclo de Krebs se forma GTP, que es equivalente al ATP, que es una de las formas de energía. Entonces, en eso consiste básicamente en oxidar los carbonos, liberando CO2, aprovechar esos hidrógenos que todavía están ahí para formar coenzimas reducidas y que ocurre una fosforilación a nivel de sustrato, donde el succinil-CoA, gracias a un enlace de alta energía, permite la fosforilación del ADP, en ese caso del GDP, para formar GTP, que es una molécula de energía. Entonces, en general, esos son los objetivos del ciclo de Krebs. También se le llama ciclo del ácido cítrico, porque el ácido cítrico o citrato es el primer compuesto que se forma en esta vía. También se le llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pues los primeros ácidos grasos, los primeros ácidos son tricarboxílicos, es decir, que tienen 3 grupos carboxilo en su estructura. Por eso se le llama también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bien, entonces hoy vamos a ver que este ciclo de Krebs tiene 3 etapas. Para su estudio se divide en 3 etapas. Acá podemos ver cómo inicia. Inicia con el ingreso de la acetilcoenzima A y su unión con el oxaloacetato. Esa es la primera reacción. El acetilcoenzima A se une con el oxaloacetato para formar el primer compuesto llamado citrato. Entonces, así inicia el ciclo de Krebs, uniendo el acetil-CoA que vimos que ya se produjo en las otras vías con el oxaloacetato para formar citrato. Entonces, en la primera etapa vamos a tener esa isomerización del citrato hacia isocitrato. En eso consiste básicamente la primera etapa, con la formación de una molécula de agua. En la segunda etapa tenemos la producción de 2 coenzimas reducidas y de 2 moléculas de CO2. Por lo tanto, se dice que ocurren 2 descarboxilaciones oxidativas sucesivas, porque ocurren de una reacción tras otra. Se producen 2 NADH y 2 moléculas de CO2. Aquí se verán esos carbonos del acetilo en forma de dióxido de carbono. Bien, siempre en la etapa 2 es que ocurre la formación del GTP gracias al mecanismo llamado fosforilación a nivel de sustrato que ya se les había explicado en las clases anteriores. Entonces, el objetivo de esta etapa 2 es obtener coenzimas reducidas, obtener GTP y liberar CO2. La etapa 3 es para que se regenere el oxaloacetato, que es ese compuesto que tiene que estar presente para que el ciclo continúe y poder unirse con otra molécula de acetil-CoA y continuar este ciclo. Entonces, en la etapa 3 se da la regeneración del oxaloacetato para que este ciclo se pueda perpetuar y seguir sucediendo. En esta tercera etapa se forma un FADH2 y un NADH. También se forman coenzimas reducidas. Y aquí les tengo una acotación, les he puesto esta enzima, se llama succinato deshidrogenasa, que está en una nubecita, es porque todas las enzimas del ciclo de Krebs que ustedes ven aquí están en la matriz mitocondrial. Pues esta ruta sucede ahí, en la matriz mitocondrial, pero
la succinato deshidrogenasa es la única de las enzimas que no está en la matriz mitocondrial, está en la membrana mitocondrial interna. Y entonces, esta es la única enzima del ciclo que se encuentra en un sitio distinto, que es la membrana mitocondrial interna. Muy bien, entonces ahí están las 3 etapas del ciclo de Krebs, donde se produce las descarboxilaciones, la fosforilación a nivel de sustrato y la producción de coenzimas reducibles. Muy bien. Entonces, es muy importante, como ya les había dicho, para que terminen de oxidarse los carbonos de los combustibles. Pero es algo bien importante que ustedes tienen que saber, que el ciclo de Krebs es anfibólico. A partir de ahí se puede generar precursores para vías anabólicas y para otras vías, es decir, que los intermediarios del ciclo de Krebs pueden participar en otras vías y no solo en el ciclo de Krebs, ¿sí? Para que tengan en cuenta que el ciclo de Krebs puede bondar parte de sus intermediarios metabólicos si se necesita sintetizar aminoácidos u otras moléculas. Entonces el ciclo de Krebs también puede ser anfibólico. Muy bien, vamos a las últimas 2. Que ocurren en la membrana mitocondrial interna, que son las que se relacionan directamente con la producción de energía. La cadena transportadora de electrones es la siguiente vía que vamos a estudiar. Se le llama cadena respiratoria porque la mitocondria tiene que tener oxígeno y está respirando. Sin embargo, es la cadena transportadora de electrones mitocondrial. Pues existen otras cadenas transportadoras de electrones que no son necesariamente estas y que las vamos a estudiar después. Por eso se le hace esa acotación de mitocondrial. Muy bien, vamos a conocer cuál es esa cadena transportadora de electrones mitocondrial y cómo trabaja. Toda esta teoría la leen ustedes luego y les explico el esquema. Si pueden ver las reacciones donde que inician esta cadena transportadora de electrones son sumamente exergónicas. Es decir, que a partir de aquí se produce muchísima energía. Acá les presento a la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones mitocondrial. Lo primero es que está localizada en la membrana mitocondrial interna y está formada por 4 complejos proteicos, es decir, por 4 proteínas integrales. 3 de ellas son transmembranales y una solo está asociada a un lado de la bicapa y se le llama complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Entonces, la cadena transportadora de electrones mitocondrial está formada por 4 complejos proteicos y por 2 componentes móviles. Esta, que está formada aquí, simbolizada con Q, es la coenzima Q, llamada también ubiquinona, que es de naturaleza lipídica y ayuda a transportar electrones. Tiene otro componente móvil, que es el citocromo C, que es un componente móvil de origen proteico y se encuentra también entre el complejo 3 y 4 para ayudar a que los electrones fluyan. Entonces, ¿cómo trabaja? Todas las coenzimas y grupos prostéticos que hemos estado hablando, que contienen electrones, vienen a entregar esos electrones, esos hidrógenos acá. El NADH más H hace su entrega de hidrógenos al complejo 1, ¿sí? Y ahí los electrones empiezan a fluir del complejo 1, la coenzima Q lo traslada al complejo 3, luego el citocromo C lo traslada al complejo 4 para que esos electrones fluyan. Por eso se llama cadena transportadora de electrones, porque los electrones van fluyendo de un complejo a otro, ayudados por esos componentes móviles. Entonces, el FADH2 hace su entrega de sus hidrógenos en el complejo 2. Entonces, el NADH más H entrega sus electrones en el complejo 1 y el FADH2 los entrega en el complejo 2. Y así hay un flujo de electrones a través de estas proteínas. Muy bien. Paralelamente al flujo de electrones que está simbolizado acá con esta flechita continua que va paralela ahí a la bicapa, ese es el flujo de electrones, pero a la vez hay un fenómeno de bombeo de protones.
Es decir, que los complejos de la cadena transportadora que son transmembranales, que son el 1, el 3 y el 4, son también bombas de protones. Entonces, aparte de que trasladan electrones, bombean protones hacia el espacio intermembranal. Entonces, van acumulando un gradiente de protones en el espacio intermembranal que posteriormente darán impulso a la formación de ATP. Entonces, ahí pueden ver cómo los electrones que van fluyendo pasan de una proteína a otra, ayudado por los complejos móviles, como les decía, y en el complejo 4 específicamente, esos electrones llegan hasta el oxígeno, que no ha participado en las reacciones anteriores, sino que en este momento se convierte en el aceptor final de los electrones que están fluyendo, y esos electrones que están fluyendo se combinan con 2 protones en el medio para formar esos iones hidrógeno y combinarse con el oxígeno formando agua. Entonces, es en este complejo 4 donde se da directamente la formación del agua como producto de la respiración celular. Muy bien, entonces acuérdense que hay un flujo de electrones que nos van a colaborar en la formación de agua y un bombeo de protones de la matriz hacia el espacio intermembranal que genera un gradiente que nos servirá posteriormente para producir ATP. Entonces, en esto consiste la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones mitocondrial. ¿Cuáles son los electrones que fluyen ahí y los protones que se bombean? Son los que han llegado a entregar las coenzimas que pertenecen y los grupos prostéticos que pertenecen al metabolismo que hemos estado estudiando. Entonces es aquí donde todos esos hidrógenos de los combustibles se van a convertir en energía que va a quedar concentrada en este gradiente para poder generar la energía en la última de las rutas, que es la que vamos a ver ahorita. Esto es lo que les acabo de explicar. Miren, esta es una animación donde pueden ver cómo llega acá el NADH más H. Lo van a ver acá, miren, entrega sus electrones, los electrones van fluyendo de complejo a complejo y a la vez que van fluyendo los electrones, van a poder ver cómo cada uno de estos complejos hace un bombeo de protones. Si todos estos hacen un bombeo de protones, generando carga positiva en el espacio intermembranal y carga negativa en la matriz mitocondrial. Entonces se da una diferencia de cargas entre ambos espacios. Bien, entonces ahora pasamos a la última de las vías, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es donde se lleva a cabo la producción de la mayor parte del ATP que la célula necesita para realizar su trabajo y está acoplada a la cadena transportadora de electrones mitocondriales. ¿En qué consiste específicamente? En la fosforilación del ADP con grupo fosfato para convertirse en ATP. Bien, ¿de dónde viene la energía para que esto suceda? Viene del gradiente de protones que se creó en la cadena transportadora de electrones que la acabamos de ver hace un momento. Bien, esto me lo leen después y ahora les enseño la imagen. Miren, ahí pueden ver cómo es que están acopladas. Para que se dé la fosforilación oxidativa se requiere de esta proteína transmembranal llamada ATP sintasa. Entonces la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana mitocondrial interna, igual que la cadena respiratoria, y se da a través de ese complejo proteico que es transmembranal, que es la ATP sintasa. Muchas veces, por estar dentro de la misma membrana, se le llama también complejo 5, ¿sí? Porque aquí hay 4 complejos, recuerden, hay 4 complejos en la cadena, a él se le solía llamar complejo 5, pero realmente es una proteína aparte llamada ATP sintasa. Y dice complejo 5 se refiere a ella misma también. Entonces, ¿qué sucede con la ATP sintasa? Ese es el sitio específico donde se da la fosforilación del ADP. Es la que permite la fosforilación del ADP con el fosfato para que se produzca el ATP
aprovechando la energía de ese gradiente de protones. Bien, ahorita vamos a ver la reacción global. Aquí pueden ver al ADP más el grupo fosfato que a través de la ATP sintasa y la ruta llamada fosforilación oxidativa da ATP como producto. Recuérdense que al igual que todo lo que hemos hablado este día, se requiere de la presencia del oxígeno. Muy bien. A esta molécula, que es el ADP, se le llama control respiratorio. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de ADP, ese es un estímulo para la célula para producir y acelerar este proceso de fosforilación oxidativa para producir ATP. Es decir, que si hay bastante ADP acumulado, eso estimula para que se produzca energía, pues eso es como una alerta que está diciendo que la célula está baja en energía. Si hay mucho ADP, significa que hay que producir ATP porque ya se gastó el que había. Cuando se gaste el ATP, se produce ADP y cuando se acumula el ADP, se estimula a la célula para producir la fosforilación oxidativa que nos da como producto el ATP. Muy bien. Entonces ahora vamos a estudiar específicamente cómo es que se da este proceso de la fosforilación oxidativa. Todo esto lo tienen aquí escrito, lo leen luego, se los explico. Bien, la fosforilación oxidativa es favorecida por dos elementos muy importantes. Uno es la diferencia de pH, es decir, que aquí, como hay una gran cantidad de protones, va a haber un pH más ácido en la matriz, que es alcalino. Entonces, esa diferencia de pH contribuye con la formación del ATP. También hay un potencial eléctrico, ya lo habíamos dicho, en el espacio intermembranal hay muchas más cargas positivas y en el espacio que está acá, que es la matriz, hay más cargas negativas. Entonces, el potencial eléctrico dado por las cargas negativas y el potencial químico dado por la diferencia de gradiente de iones hidrógeno nos va a formar un elemento que se llama fuerza protomotriz. Es decir, que tanto el potencial químico como eléctrico van a estimular para que esos protones que están en el espacio intermembranal puedan moverse a través de un canal ubicado en la ATP sintasa para que se genere el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, esa fuerza protomotriz significa que esos protones, favorecidos por un gradiente químico y por un potencial eléctrico, pasarán a través de este canal y se cambiarán de compartimiento. Estaban en el espacio intermembranal y saldrán hacia la matriz mitocondrial impulsando la formación de ATP en la ATP sintasa, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, eso es un modelo quimioosmótico que lo estableció un científico llamado Peter Mitchell, allá por los años 1950. Y ya quedó esto determinado, que es la manera como la célula genera ATP. Muy bien. Esta es específicamente una representación de la ATP sintasa. Aquí pueden ver el gradiente de protones y a la ATP sintasa, que tiene una unidad FO y una unidad F1. ¿Sí? En esta unidad FO hay un canal que sirve para que los protones atraviesen a través de ese espacio, del espacio hacia la matriz. Cuando los protones van atravesando ese canal ubicado en esta porción de la ATP sintasa, se genera una especie de rotor, una especie de movimiento de esta subunidad de la ATP sintasa. Hay cambios conformacionales en esta proteína que generan que el ADP se fosforile y se produzca el ATP en grandes cantidades. Entonces, la F1 es esa porción de la ATP sintasa que directamente está haciendo el proceso de fosforilar al ADP para producir el ATP. Entonces, para eso se requiere que haya ADP en el medio, que haya grupo fosfato en el medio, para que se logren unir y crear el ATP a través de este proceso de fosforilación. Entonces, ¿quién impulsa la formación de ATP? El paso de estos protones a través del canal que generan un cambio conformacional en la proteína que al final
hace la fosforilación del ADP hacia ATP. Entonces, directamente el trabajo que hace la ATP sintasa. Ahora bien, se dice que para producir una molécula de ATP se requieren 4 iones hidrógeno, 4 protones, los que están fluyendo acá. 3 fluyen a través del canal y otro llega por otro mecanismo. Es decir, que para que se produzca un ATP se requieren 4 protones que fluyan del espacio intermembranal a la matriz. Por cada 4 protones se produce un ATP. 3 pasan por el canal y 1 no. Ahorita vamos a ver cómo hace ese otro protón para llegar. Bien, aquí pueden ver a la ATP sintasa simbolizada en rosado y 3 protones están atravesándola para generar esa fuerza donde el ADP se une con el fosfato inorgánico para crear ATP. Pero a la vez, simultáneamente, hay un simporte transportador donde está entrando ese fosfato inorgánico para estar disponible. Entonces, este fosfato inorgánico entra junto con un protón hacia la matriz mitocondrial. Entonces, ese es el 4º protón que se necesita para generar ese ATP. Ahí pueden ver cómo se está favoreciendo la formación de ATP a través de 4 protones que han fluido del espacio intermembranal hacia la matriz. Muy bien, y ya por último. Bien, fíjese, a partir del NADH, más H que entrega sus hidrógenos en la cadena transportadora en el complejo 1, se bombean 10 protones. Aquí pueden ver, miren, se bombean 4 protones en el complejo 1, 4 en el complejo 3. Recuérdense que el 2 no bombea protones, pues no es una proteína transmembranal. 4 en el 3 y 2 en el 4. Estos números pueden variar, pero al final son 10 protones, 4 y 4, 8 y 2, 10 protones que se van a bombear por cada NADH más H que llega a entregar sus electrones a la cadena respiratoria. Ahora, por cada FADH2 que ingresa, solo se van a bombear 6 protones, porque ya no pasa por el complejo 1. El FADH2 ingresa a nivel del complejo 2 o de la coenzima Q y ya solo se bombean 4 en un complejo y 2 en el otro. Entonces hay 6 protones que se impulsan a partir del FAD. Entonces se obtiene más energía del NAD que del FAD, porque el FAD se ha saltado el paso del complejo 1. Entonces, como son 4 protones los que se necesitan para producir un ATP, si dividimos esos 10 protones que se bombean entre 4, nos va a salir que el rendimiento energético del NADH más H es 2.5 ATP por cada molécula de NADH más H cuando se oxida hacia NAD. Y para el FADH2, ese 6 entre 4 nos va a dar el rendimiento energético de 1.5 ATP por cada FADH2 que está ingresando a la cadena transportadora de electrones mitocondrial y se oxida ahí. Bien, entonces ahí termina ya la clase de este día. Aquí les dejo la bibliografía, que hay un enlace donde se encuentra desarrollado este tema.